es el calor? ¿Qué lo diferencia de la temperatura? Estas son algunas de las dudas que el grupo 6, conformado por José Chan, Santiago Cruz, Axon Oliva, Diego Vázquez y quien les habla, Germán Zapata, resolveremos en la exposición del tema 2, el calor. A menudo empleamos de manera errónea el concepto de calor, puesto que lo podemos llegar a confundir con la temperatura. Por eso, empezaremos por dejar en claro las diferencias entre estos dos términos. Para ello nos apoyaremos en el siguiente cuadro comparativo, donde observamos una definición clara tanto como del calor como de la temperatura. Por un lado, tenemos el calor como la magnitud que mide la energía entregada total de un cuerpo. Y por otro, tenemos la temperatura, que es la magnitud que mide la energía promedio de las moléculas de un cuerpo. Las diferencias más importantes entre ambos es que el calor es una magnitud extensiva, es decir, que depende de la cantidad de materia que posee un cuerpo, mientras que la temperatura es intensiva, por ende no depende de la cantidad de materia. Además, que las unidades medidas del calor y de la temperatura no son las mismas. Entonces, ahora gracias al anterior cuadro, podemos afirmar que el calor y la temperatura no son lo mismo, puesto que, diciéndolo de forma un poco general, el calor es una forma de energía y la temperatura es la magnitud encargada de medir la energía cinética de las moléculas de los cuerpos. Para empezar a profundizar más en el calor, tenemos que hablar de su origen en las moléculas, puesto que, al ya saber que es una magnitud extensiva, podemos dar por hecho que el calor depende de la velocidad de las partículas, también de su número, de su tamaño y su tipo, ya que todo cuerpo está conformado por estas, por las partículas. Entonces, teniendo en claro lo anterior, podemos pasar a explicar la ley cero de la termodinámica. Pero, ¿qué quiere decir esta ley? ¿De qué se trata? Bueno, citando la frase que dice en la diapositiva, podemos decir que si se pone un objeto con cierta temperatura en contacto con otro a una temperatura distinta, ambos intercambian calor hasta que sus temperaturas se igualen. Pero, ¿qué quiere decir esto? Bueno, en mis propias palabras sería, en dos cuerpos en contacto a una temperatura distinta, el cuerpo que posee mayor temperatura disminuirá su temperatura, mientras que el cuerpo que posea menor temperatura la aumentará. Esto se puede ver representado en la imagen que está en la parte inferior de la diapositiva, donde el cubo rojo representa el cuerpo con mayor temperatura y el cubo celeste el cuerpo con menor temperatura. Y ahí se ejemplifica el proceso de cómo se igualan estas temperaturas. Bueno, ya hablamos acerca de qué es el calor, pero ¿cómo se mide? Una de las unidades en las que se mide el calor son las calorías. Ahora surge la duda, ¿qué son las calorías? Bueno, la primera persona en definir calorías fue el físico Nicholas Clement, que la definió como la energía que hay que suministrarle a un gramo de agua para elevar su temperatura 1 grado. Pero las calorías no es la única unidad de medida del calor. Hay otras de las cuales mi compañero Santiago Cruz hablará a continuación. Bueno, ahora veremos en qué unidades se mide el calor. Como mencionamos anteriormente, el calor es una forma de energía. Como toda forma de energía, en el sistema internacional se mide en joules. Adicionalmente tenemos otros sistemas, como son las kilocalorías o la unidad térmica británica. Y también tenemos sus conversiones entre estos distintos sistemas. Como por ejemplo sabemos que una caloría es igual a 4.186 joules. Una kilocaloría son 1000 calorías y una unidad térmica británica son 252 calorías y también 1055 joules. Ahora veremos un ejercicio simple para entender un poco mejor estas conversiones. ¿Cuánto calor medido en unidades térmicas británicas será necesario para aumentar en 50 grados centígrados 1 gramo de agua? Para aumentar en 50 grados necesitaremos 50 calorías. Estas 50 calorías, si las multiplicamos por el factor de conversión, obtenemos 20.93 joules. Después estos 20.93 joules a su vez los multiplicamos por el factor de conversión y obtenemos 0.01983 unidades térmicas británicas. Ahora veremos el concepto de calor específico. Es la cantidad de calor necesario para cambiar la temperatura de una unidad de masa determinada de un cuerpo. Además, nosotros sabemos que varía de material en material. Esto quiere decir que el calor específico del agua no será el mismo calor específico que el vidrio, por ejemplo. Además,
sabemos que a mayor cantidad de masa, mayor será el calor que necesitemos para aumentar cierta temperatura a ese objeto. De estas definiciones se desprende la siguiente fórmula. Q es igual a m por C por delta de T, donde sabemos que Q es el calor requerido, m es la masa, C es el calor específico y delta de T es la variación de temperatura. Por ejemplo, nosotros sabemos que el calor específico del agua es 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. Esto quiere decir que si nosotros quisiéramos aumentar 1 grado centígrado, 1 gramo de agua, necesitaríamos suministrarle 1 caloría. Así fue como se definió la caloría. Acá, como podemos ver, cada cuerpo tiene un calor específico diferente. Como mencionamos anteriormente, el del agua líquida no será el mismo que, por ejemplo, el del aluminio. Que, por ejemplo, acá el agua vemos que es 4190, mientras que el aluminio es 910. Adicionalmente, tenemos otros dos conceptos que se utilizan bastante en la ingeniería. Estos son el calor específico a volumen constante y el calor específico a presión constante. El primero, es decir, el calor específico a volumen constante, es la energía requerida para elevar la temperatura 1 grado mientras el volumen se mantiene constante. Y de igual manera, el calor específico a presión constante es la energía requerida para elevar la temperatura 1 grado mientras la presión se mantiene constante. Ahora, sabemos nosotros que el calor específico a presión constante es mayor que el calor específico a volumen constante. Esto se debe a que en las condiciones el sistema se expande, por lo tanto al expandirse requiere energía adicional. Y nosotros relacionamos el calor específico a volumen constante y el calor específico a presión constante, de manera que el calor específico a presión constante es igual al calor específico a volumen constante más R, donde R es la constante de gases ideales. Ahora le doy paso a mi amigo Hudson, que continuará con la explicación. Buenos días. Yo, Hudson Oliva, continuaré con el tema donde lo dejó mi compañero Santiago Cruz. Ahora introduciremos unos ejemplos de ejercicios que pueden ser desarrollados con este tema de calor específico. Primero veremos un pequeño video. Como se puede apreciar, usando las fórmulas previamente enseñadas, los valores son muy aproximados a los obtenidos mediante la experimentación en la vida real. Para resolver esto, primero tenemos que ver que necesitamos una temperatura de equilibrio. En esta, como se mencionó en el video, ya no hay transmisión de calor entre los cuerpos. En este equilibrio térmico se cumple la condición que calor ganado por una sustancia es igual a calor perdido por otra, siendo esa la razón de la igualdad. Habiendo visto este ejercicio como ejemplo, ahora nos toca resolver los dos siguientes. En esta clase de problemas, solo requerimos de sacar los datos para reemplazarlos en la fórmula de calor igual a calor específico por masa por variación de temperatura. En la primera vemos que nos piden sacar el calor necesario para aumentar la temperatura de 100 gramos de plata. Leyendo el enunciado podemos encontrar los datos necesarios, como masa de 100 gramos, calor específico de 234 Joule por kilogramo por Kelvin, variación de temperatura de 50 grados, donde a pesar de tener que pasarlo de Celsius a Kelvin, la diferencia resultará la misma. En este otro ejercicio, ahora nos piden la temperatura final. Viendo los datos que nos dan, despejamos la fórmula para dejar a un costado la variación de temperatura, que es temperatura final menos temperatura inicial. Y reemplazando los datos, obtenemos que 245,98 grados Celsius es la temperatura final. En estos problemas debemos tener cuidado con las unidades, porque ¿alguien sabe por qué en la primera se usó una temperatura en Kelvin? En el segundo se usó Celsius. Pues es debido a las unidades que se pueden apreciar en el calor específico. Ahora entraremos a otro concepto, como lo es la capacidad calorífica molar.
En esta se usará cuando tengamos datos como el peso fórmula o el número de moles en lugar de la masa. De química sabemos que el número de moles es igual a masa entre peso fórmula. Reorganizándolo podemos ponerlo como se ve aquí. Masa igual a peso fórmula por moles. Por lo que reemplazándolo en las fórmulas de calor que conocíamos antes, siendo la capacidad calorífica molar peso fórmula por calor específico, dando la fórmula final como calor es igual al número de moles por la capacidad calorífica molar por la variación de temperatura. Hagamos un ejercicio para comprenderlo mejor. Nos piden la cantidad de moles de una barra de hierro. Desde ahí sabemos que usaremos este nuevo tema. Usando la fórmula original de calor, despejamos la masa y usando los datos del enunciado, resolvemos. Después reemplazamos la masa por moles por peso fórmula. Recordemos que el peso fórmula, sus unidades son gramo por mol, por lo que la masa al estar en kilogramos la transformamos primero. Y después operando sacamos 35.77 moles. Ahora dejaré que continúe mi compañero Diego Vázquez. Gracias por prestarme atención. Muchas gracias, compañero. Ahora veremos los cambios de fase. Los cambios de fase ocurren cuando un cuerpo pierde o recibe calor. Esto puede significar que el cuerpo cambia de entre sólido, líquido o gaseoso. Al cambiar de fase, los estados mantienen algunas propiedades físicas mientras que otras cambian. Para entender mejor el cambio de fase hay que entender mejor algunos términos, como es el calor latente. El calor latente significa el calor que se le debe suministrar a determinado cuerpo, de determinada masa y determinado material para que éste haga un cambio de fase. Existen dos calores latentes, el calor latente de fusión, que es para pasar de sólido al líquido o viceversa, y el calor latente de evaporación, que es el necesario para pasar de sólido a gaseoso o viceversa. Estos cambios de fase generalmente son reversibles. De manera general podemos aproximar esto a una fórmula, que sería Q es igual al calor latente por la masa. Además, el calor latente puede ser positivo y negativo. Siendo positivo significa que se gana calor, y siendo negativo significa que el cuerpo está perdiendo el calor. Para que ocurra un cambio de fase, cada material debe estar a una temperatura específica, es decir, a un punto de ebullición o a un punto de fusión. No todos los materiales tienen el punto de fusión igual al de otros materiales y tampoco el punto de ebullición igual a otros materiales. Como por ejemplo el agua, que tiene el punto de fusión a 0 grados en condiciones normales y el punto de ebullición a 100 grados en condiciones normales. En este cuadro podemos observar los valores del calor latente de fusión y de vaporización de algunos objetos, así como también su punto de fusión en condiciones normales y su punto de ebullición en condiciones normales. Como podemos ver, el helio, el hidrógeno, el nitrógeno y estos demás elementos no tienen ni el mismo calor de fusión ni el mismo punto de fusión. Para poder entender esto de mejor manera y hacer una síntesis, podemos ver un video que resume muy bien todo lo aprendido el día de hoy. Hola, hoy vamos a calcular el calor latente del agua. Vamos a montar el dispositivo experimental. Retiramos el vaso de precipitado para añadirle unos 50 mililitros de agua del grifo. Anotamos la masa del vaso, que será útil para saber la masa evaporada, y anotamos la masa del agua añadida, que será útil para saber el calor que aporta el mechero. Ahora, cada minuto anotamos la temperatura. Usamos el cronómetro para controlar el tiempo. Observamos cómo sube la temperatura. Puede tardar unos 20 minutos en empezar a hervir el agua. Seguimos anotando el tiempo y la temperatura. Seguimos así hasta que el volumen del agua haya bajado unos 10 mililitros. Enfriamos el vaso sumergiéndolo lentamente en el crisol que habrás llenado con agua. Secamos el vaso de precipitado con papel por fuera y también el agua que haya quedado condensada dentro. Ahora podemos pesar el vaso de precipitado para saber la masa que se ha evaporado. Después de la experimentación, toca analizar los datos. Los datos nos salen así. Observamos
que el gráfico se aproxima a dos líneas rectas. De la primera recta observamos que sube la temperatura en un tiempo dado. De la segunda nos interesa saber el tiempo que tarda en evaporar cierta masa de agua. Ahora podemos calcular el calor que aporta el mechero durante el primer intervalo de tiempo. Con este dato podemos calcular cuánto calor se aportó en el segundo intervalo de tiempo. Finalmente, con la masa evaporada podemos calcular el calor latente de vaporización. Bueno, gracias por vuestra atención y vamos a ello. Con estos conocimientos ya estamos aptos para resolver ejercicios de calor latente, como por ejemplo el siguiente. ¿Cuál es el calor latente de fusión de la plata en calorías por gramo si 4 kilos de este elemento se derrite con 353.200 joules? Pues esto es muy fácil. Reemplazamos en la fórmula Q igual al calor latente por la masa y despejando nos damos cuenta que el calor necesario en caloría por gramo es 21,09. Cabe recalcar que además de resolver ejercicios, estos conceptos también nos permite calcular cuánto, por ejemplo, será necesario para pasar de un hielo a menos 15 grados a un vapor a 130 grados, ya que podemos combinar las fórmulas de calor latente y también las fórmulas de calor específico. También debemos tener en cuenta la primera ley de la termodinámica, la cual dicta que si se realiza trabajo sobre un sistema o bien este intercambia calor con otro, la energía interna del sistema cambiará. Por lo tanto, en un sistema cerrado, el calor ganado es exactamente igual al calor perdido, ya que la energía intercambiada nunca se pierde. Ahora le doy el pase a mi compañero José Chang para que termine esta exposición. Muchas gracias, Diego. Buenas tardes, soy José Chan y en esta oportunidad explicaré algunos ejercicios sencillos para poder reforzar los temas de calor latente y calor específico. ¿Cuánto calor será necesario para que 5 gramos de agua a 80 grados se transformen en vapor a 100 grados? Podemos dividir este proceso en dos partes, uno en el que el agua cambiará de temperatura y otro en el que el agua se evaporará. Para calcular el calor necesario en la primera parte, multiplicamos la masa por el calor específico por la variación de temperatura, es decir, 5 por 1 por 100 menos 80. Así obtendremos 100 calorías. En la segunda parte, multiplicamos la masa de agua por el calor latente de vaporización, 539.5. Esto resultará en 2697.5. Para hallar el calor total del proceso, sumamos ambos calores, 100 más 2697.5, así obteniendo 2797.5 calorías. Si mezclamos 3 gramos de hielo a 0 grados con 3 gramos de agua a 5 grados, ¿cuánto hielo se derretirá? Si sabemos que tanto el agua como el hielo llegan a los 0 grados. Sabemos que el agua va a bajar de temperatura y sabemos que va a perder calor. Este calor lo podemos calcular multiplicando la masa de agua por su calor específico por la variación de temperatura, así obteniendo que pierde 15 calorías. Estas 15 calorías serán ganadas por el hielo y se derretirá una parte de este. Ahora sabemos que esas 15 son necesarias para derretir una masa y podemos obtener la ecuación. 15 es igual a m, donde m es masa de hielo, por 80. Por lo que obtenemos que lo que se derrite de hielo es 1.875 gramos y lo que resta, es decir, 1.125, permanecerá como hielo. ¿Cuántos gramos de hielo a menos 15 grados? Tendremos que agregar un vaso de 10 gramos de agua a 20 grados para que la mezcla final sea agua a 10 grados. Sabemos que el calor ganado por el hielo será igual al calor perdido por el agua, y además sabemos que el agua bajará 10 grados. Por lo tanto, podemos hallar cuánto calor ha sido perdido por el agua, multiplicando esta variación de temperatura 10 por la masa y por el calor específico, así obteniendo 100 calorías. Sabemos que el hielo pasa por 3 procesos. Primero, aumentará su temperatura, luego se derretirá y finalmente subirá su temperatura hasta 10 grados. Entonces, podemos plantear cuánto calor será requerido en cada proceso y como desconocemos la masa de hielo, podemos expresarla con una incógnita m. Finalmente obtenemos que el calor de todo ese proceso en el hielo será 82.5 multiplicado por m. Y sabemos que este calor es igual al calor perdido por el agua, que es 100.
De esta ecuación podemos despejar m y obtenemos que la masa de hielo será 1.212 gramos. Para finalizar, queremos hacer las siguientes conclusiones. El calor y la temperatura son conceptos completamente diferentes. El calor es una forma de energía manifestada cuando hay como mínimo dos cuerpos a distintas temperaturas. El calor se transfiere del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. El calor específico nos indica el calor necesario para cambiar de temperatura. Y el calor latente nos indica el calor para cambiar de estado. El calor perdido en un sistema cerrado será igual al calor ganado. Nos hemos basado en la información presentada en estos libros para realizar esta exposición. Cabe aclarar que algunas diapositivas han sido añadidas para poder complementar la información que ya se ha presentado, y algunas fueron retiradas debido a que queríamos mantener esta presentación sencilla y clara. Esperamos que este video les haya sido de utilidad y que les permite comprender con mayor facilidad todos los fenómenos relacionados al calor. Muchas gracias por su atención.